Bienvenidos a la librería Victoria Christian Gift and More, ubicados en el pueblo de Humacao, Puerto Rico. Aquí encontrarás distintos detalles con mensajes cristianos como lo son tazas y marcadores. También encontrarás los libros de tus autores favoritos, Biblias de referencia y estudio y un rico café. Tutorías de matemáticas y contenido a través de las redes sociales de actualidad cristiana. Te esperamos y recuerda, comparte, comenta y bendice. Estás en Victoria. Dios bendiga a toda la comunidad de Victoria Christian Gift and More. Hoy presentándole la lección número 20 del leccionario pentecostal. La iglesia ante el espectro de la trata humana. Esta lección tiene como afirmación fundamental: el amor al prójimo fue una norma establecida por Dios desde el principio. Jesús la enfatizó en su ministerio. La práctica de la trata humana va en contra de ese principio. Versículo para meditar. Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y para Él no hay acepción de personas. Efesios 6:9. La lección de hoy, que tiene como tema principal la iglesia ante el espectro de la trata humana, es parte de las lecciones del tema de la unidad, la respuesta de la iglesia ante eventos globales. Este elemento de la respuesta de la iglesia como eventos a los eventos globales tiene una perspectiva de que la iglesia tiene una respuesta quizás en masa, quizás como en comunidad, una respuesta que va a poder ser expresada también de forma global ante unos eventos que están afectando todas las áreas de la sociedad. Es muy importante que conozcamos que hay unos esfuerzos que se realizan de forma individual, hay unos esfuerzos que se realizan de forma familiar, pero hay unos esfuerzos que se desarrollan de forma institucional, en la iglesia local como institución y la iglesia conciliar como institución en un país. Así que cuando vemos temas como este, la perspectiva, lo que nos hace reflexionar es cómo a nivel conciliar se está respondiendo ante el problema de la trata humana. Y podemos ir ahí desglosándolo en elementos más sencillos, como el concilio o el grupo, el distrito, responde a la trata humana en el pueblo, en el barrio o en el país. Todos los que están quizás en algún pueblo de Puerto Rico, que Dios los bendiga a todos, y a los que están allá, a la diáspora que nos escucha también, el Señor los continúe bendiciendo, a todos esos MI que están de forma internacional. Estas clases van más allá de un elemento teórico, de un elemento académico en el salón, a que los grupos, ¿verdad? Nos estamos dirigiendo a maestros, nos estamos dirigiendo a estudiantes que son activos, a que los grupos de aprendizaje puedan desarrollar planes para responder ante elementos tan fuertes como es la trata humana. Y teniendo esa perspectiva de que cuál va a ser la respuesta del ciudadano, de la familia y de la congregación ante la trata humana, es que vamos a estar observando algunos puntos de esta lección. El pasaje principal está en Deuteronomio 15, del 12 al 18, y habla este pasaje sobre cuando alguien venda a un hermano, que lo que se refiere con un hermano es que sea de la misma comunidad, de la misma familia de hebreos. Así que cuando alguien venda a algún hebreo o algún israelita, debe entrar en una dinámica de que esa venta de esa persona no va a ser una venta eterna, ni que esa persona va a ser un esclavo eterno, sino que hay unas disposiciones de tiempo para que esa persona pueda dar un trabajo, un servicio, y luego pueda tener una liberación de ese elemento que es de su dueño, así que de ese elemento de trata humana. Pero aparte de esos versículos que están ahí, el leccionario menciona varios que son muy buenos,
que son elementos de trata humana en la Biblia y cómo se trabajaron. Y algunos de estos son, por ejemplo, cuando José fue vendido por sus hermanos, un elemento de trata humana, porque la definición de trata humana tiene que ver con tomar a una persona y trasladarlo o retenerlo a la fuerza, utilizando elementos de opresión y elementos violentos. Así que usted tiene todo eso ahí, ¿verdad? Va desarrollándolo con su clase. Y también mencionamos a José, al cántico de Débora, donde habla sobre las niñas cuando son utilizadas sexualmente. Reyes 4.1, que dice que cuando intentaron llevarse los niños de la viuda para pagar una deuda. Todos esos elementos, todas esas circunstancias de elementos de que una persona sea esclava de otra, vienen entrando dentro del ámbito de la trata humana. Sin embargo, conocemos a profundidad que el propósito de Dios no es que ninguna persona sea esclava de otra persona. La práctica de la trata humana bíblicamente es real, pero el llamado bíblico que conocemos de Jesús es a que se traten a las personas de una forma justa. Para esta lección hay una película que se llama Amazing Grace, que se trata sobre el himno Sublime Gracia, y todos estos elementos psicológicos, alguien que llevaba esclavos de África y los traía al Nuevo Mundo, personas que están haciendo leyes para que la esclavitud sea abolida. Todos estos elementos se unen para desarrollar la película, que es excelente. Así que los invito a ver la película Amazing Grace, y va a estar trabajando este tema, porque le va a colaborar mucho a dar una perspectiva clara a toda la clase sobre los elementos de trata humana en tiempos de esclavitud. Pero como es la clase de la iglesia respondiendo a los eventos globales, debemos separar un espacio de la clase para observar si en la comunidad, en el pueblo donde vivimos, hay trata humana. ¿Cómo se manifiesta la trata humana en la sociedad en la cual estamos sirviendo como iglesia? Los puntos de droga, cuando utilizan a una persona para que sea el que mueva la droga de un sitio a otro, para que sea el que la venda. ¿Cómo se puede ver la trata humana quizás en los ancianos, cuando son explotados económicamente por algún familiar o algún cercano? Cómo los niños pueden ser explotados, ¿verdad?, por algún elemento de pedirle unos trabajos que no se ajustan a su edad cronológica. Todos estos elementos que la iglesia como comunidad de fe pueda observarlos y entrar en la reflexión de cuál va a ser la respuesta ante todos estos elementos. Una iglesia que pueda haber quizás personas que puedan dar unos servicios, que haya trabajador social, que haya consejera, que puedan hacer un demográfico de las áreas donde están trabajando, que puedan dentro de ese demográfico establecer un plan para cuando identifican a una persona que está siendo con trata humana afectado, un plan para enseñarle las verdades del evangelio, un plan para suplir sus necesidades físicas, como puede ser ropa o alimentación, un plan para satisfacer las necesidades sociales, una persona que quizás es adicto a drogas, que lo están utilizando de forma de contrata humana, que esa persona pueda, aunque sea, ir a un lugar, hablar con alguien, tener un diálogo diferente, y así ir trabajando distintas áreas que la iglesia puede llevar, no tan solo de predicación del evangelio de una forma conservadora que haga alusión a la predicación de la palabra, sino también que haga alusión a los hechos. Una iglesia que lleve la verdad de la palabra, pero una iglesia que también da un servicio a la comunidad, y que de esta forma se pueda hacer un hilo, que todas las acciones de la iglesia, que todo lo que se pueda reflexionar en ese salón se pueda llevar a cabo para tener una respuesta ante una forma, ante una amenaza global que se ha establecido sobre la trata humana y todas sus variantes, que pueden ir desde las físicas que les he mencionado aquí hasta las que son quizás que nadie ve, pero que son a través de las redes sociales,
a través de las páginas de internet, la utilización de menores quizás para exponerlos de unas formas que no son correctas para su edad a través de distintos programas o distintas redes sociales y explotarlos para eso de cierta forma. Y todos estos elementos que, ¿verdad?, al maestro que nos escucha, que se puedan dividir por grupos, que se les pueda dar a cada estudiante la oportunidad o a cada grupo de tener un problema y solucionarlo y presentar un elemento bíblico para que esa solución no tan solo se quede como un elemento social, sino pase al plano espiritual de salvación de esa vida. Y todos esos los elementos, ¿verdad? Invitamos a los maestros que con esta clase de trato humana puedan llevarla en oración, puedan llevarla en disciplina espiritual, para que Dios levante ministerios mientras se da la clase y toque a cada uno de esos alumnos, para que el Señor levante ministerios que puedan levantarse y responder de forma comunitaria ante la trata humana, sea en el barrio, en el pueblo o en la comunidad donde estén. Dios les bendiga mucho y recordándole a toda la comunidad de Victoria que comparte, comenta y bendice. Estás en Victoria.